Esta conferencia comenzará a grabarse. Ya tenés participantes adentro. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buen día. Damos inicio a este seminario cuando son las 8:30 en Guatemala. Bienvenidos al seminario de camas biológicas y manejo de envases vacíos de plaguicidas impartido por el profesional Luis Alberto Franco Catalán, quien es asesor técnico de la gremial de proveedores de insumos agrícolas Gremiagro. Es ingeniero agrónomo graduado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala y cuenta con una maestría en protección vegetal para el comercio internacional otorgada por la misma universidad. Dentro de otros estudios realizados, destacan el diplomado en extensión agrícola otorgado por la Universidad de San Carlos de Guatemala y el diplomado en frutas tropicales no tradicionales del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP, México. En cuanto a su experiencia, es el responsable de los diferentes programas de capacitación de Gremiagro, coordinado con diferentes entidades públicas y privadas para masificar el conocimiento. Si tienen alguna duda sobre la presentación, pueden escribirlas en la bandeja de mensajes y las mismas estarán respondiendo al finalizar. Por favor, tener sus micrófonos y cámaras desactivados. Los dejo con el ingeniero Franco. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Muchas gracias, Stephanie, por la apertura esta mañana. Damos la cordial bienvenida a todos los estudiantes de la Escuela de Zamorano, enviándoles un caluroso y afectuoso abrazo desde la capital de Guatemala, deseándoles que todas las actividades que estén desarrollando las estén haciendo de la mejor manera. Como decía mi compañera, mi nombre es Luis Alberto Franco y tendré a bien darles a ustedes el seminario llamado Camas Biológicas y Manejo de Envases Vacíos de Envases Plásticos de Plaguicidas. A continuación, apagaré mi cámara, recordándoles nuevamente que cualquier consulta que puedan tener la hagamos por escrito en la bandeja de comentarios y les estaremos dando lectura al finalizar este seminario. Iniciamos. Bueno, vamos a iniciar agradeciendo a todos los estudiantes que están con nosotros desde Ecuador, Honduras, Panamá, México, Bolivia, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana y, por qué no, a nuestra bella tierra Guatemala. Somos la gremial de proveedores de insumos agrícolas Gremiagro. Esta gremial, para que pues, ustedes la vayan conociendo, es la gremial de proveedores de insumos agrícolas y está adscrita a Cámara de Industria de Guatemala. Esta gremial está conformada por 5 empresas
las cuales comercializan y formulan insumos agrícolas. Dentro de las diversas actividades que Gremiagro tiene a bien impartir charlas, capacitaciones o seminarios con un tema bastante importante como es el uso y manejo seguro de insumos agrícolas. Para esta mañana tendremos a bien nuevamente tocar el tema de camas biológicas, y el cual pues es un tema bastante interesante, un tema bastante práctico, el cual esperamos que lo puedan poner ustedes en práctica al momento de volver a la escuela o en sus áreas donde residen. Muy bien. En campo, pues las aplicaciones normalmente, déjenme decirles que no producen contaminación cuando se aplica algún producto o plaguicida. La deriva que pueda causar o lo que pueda caer de la misma planta al suelo son gotas tan pequeñas o es una cantidad de agroquímico que no causa contaminación, porque estas cantidades que llegan al suelo pues son degradadas en los primeros 5 centímetros. Pero hay lugares donde podemos llegar a contaminar un poco más fuerte, y esos son los lugares como los que se muestran en la imagen que tienen ustedes a su lado derecho. Y es donde hacemos la mezcla básicamente y la limpieza del equipo cuando terminamos la actividad agrícola. Es por ello que fue desarrollada la cama biológica con el fin de minimizar este tipo de riesgos. Y pues las fuentes puntuales de contaminación en campo, podemos decir como la preparación de la mezcla, ¿verdad? En donde tenemos nuestro equipo de aplicación y al momento de nosotros realizar la mezcla, por algún descuido, podemos botar un poco del producto contenido al suelo, y que mejor si el producto pues cae dentro de la cama biológica. Así también en el llenado del equipo, podemos muchas veces no tener el cuidado de que nuestra bomba de mochila, como le llamamos en Guatemala, pueda estar llegando a su nivel de mezcla, pero por un descuido nosotros no podemos venir y voltear o no tener el cuidado de que esta se pueda llenar y por ende el producto se pueda caer. Y al finalizar la tarea agrícola, una práctica bastante importante es que la limpieza de todos los equipos de aplicación los volvamos a realizar dentro de la misma cama biológica que utilizamos para la preparación de la mezcla y para el llenado del equipo. Es decir, son dos actividades muy diferentes. En la preparación de la mezcla es bastante importante, compañeros, que no utilicemos nuestras manos como un sistema de medida, ni tampoco utilicemos nuestras extremidades, en este caso los brazos, para introducirlos ya sea en nuestra bomba de mochila, en cualquier otro recipiente que estemos haciendo una mezcla, porque eso nos causaría una intoxicación bastante severa. Muy bien. Siguiendo con los lugares puntuales de contaminación, en la imagen que ustedes están viendo, cuando cae un agroquímico en mayor concentración, como lo están viendo, y este sea 1 gramo de sustancia activa directamente, no es muchas veces degradado en los primeros centímetros del suelo, por lo que puede llegar a mantos freáticos, y si 1 gramo de agroquímico llega a mantos freáticos y se diluye en 500 mililitros, eso nos va a dar 200 microgramos de litro por agua, y eso es el límite que la norma COBANOR para Guatemala establece que el agua debe de tener para que sea apta de consumo o que pueda estar en los límites pues permisibles, ¿verdad?, dentro de la agricultura. Si llegáramos a tener más de 1 gramo, esto pues nos puede llegar a significar que en medio millón de litros, o sea, 2.500 toneles, se pueda llegar a contaminar mayor concentración de lo que nos puede establecer la norma antes mencionada. Es por eso que estos puntos donde se puede derramar agroquímicos es indispensable
realizar toda práctica agrícola nuevamente sobre una cama biológica. En la imagen que están ustedes utilizando, estamos haciendo mención de que pueda ser en la tierra, ¿verdad? Así, sin la cama biológica, tal cual nosotros estamos llegando a nuestros campos de cultivo. En la imagen del lado derecho, como lo están viendo, se trata pues, de demostrar lo que sucede dentro de la cama biológica. Y lo que sucede dentro de la cama biológica no es más que el proceso de bioprofilaxis, en donde por medio de una bioremediación y bioprofilaxis se pueden clasificar por el recurso natural que se encuentra afectado, en este caso el suelo, pero también se puede realizar por el aire o con el agua. ¿Qué herramientas se utilizan y qué contaminante participa en el proceso? Pues las herramientas que participan incluyen la transformación o la acción química, bioquímica o microbiológica producidas por el metabolismo de las plantas y los microorganismos en procesos naturales de espacios abiertos o en procesos en espacios cerrados. Es decir, que actúa como un filtro. Lo que ustedes están observando, la botella que tiene como piedritas y abajo le está saliendo una gotita, es la bioprofilaxis, es eso al final. Es causar un tipo de filtro natural que esto nos pueda biodegradar todos los excedentes de los plaguicidas que podamos estar utilizando y que por alguna razón cayeron al suelo, pero cayeron dentro de la cama biológica. Muy bien. Entonces, cuando decimos que es un filtro, este va a degradar y va a limpiar el agua para que cuando llegue al suelo no lleve los ingredientes activos con los que cuenta un plaguicida. De lo contrario, se tendría que hacer un proceso de bioremediación, que es lo que se está anotando en la parte de abajo, el proceso de bioremediación. Y eso es un proceso pues bastante caro o costoso y hasta cierto punto difícil de hacer, porque entonces habría que recoger todo el material, ¿verdad? Y llevarlo al lugar a limpiarlo y ese sería un proceso pues bastante costoso, tardado, el cual pues podemos minimizar con la utilización de la cama biológica. Muy bien. De los conceptos anteriores, para evitar la contaminación, fue que se realizaron las camas biológicas. Y la cama biológica, pues eso es una estructura efectiva, nuevamente compañeros, que nos va a retener y degradar microbiológicamente los excedentes. Óigase bien, excedentes de los productos agroquímicos al momento de la mezcla y lavado del equipo. ¿Bien? Las camas biológicas son fáciles y son bastante cómodas de usar. Son bastante factibles porque se pueden realizar en cualquier terreno. Son bastante económicas, pero no necesita de mayor inversión para poderlas hacer. Algo bastante importante es que se tiene un compromiso con la agricultura sostenible y sobre todo con las certificaciones. Es decir, que toda finca que te produzca productos alimenticios y que esta conlleve a tener una certificación, siempre va a ser necesario tener en cuenta dentro de los campos de cultivo una cama biológica. Y algo muy importante también pues es el respeto de nuestro medio ambiente. Eso es bastante importante lo que queremos. Pero la cama biológica ya es conocida a nivel mundial. Entonces, acá les muestro algunos nombres como es conocida en español: camas biológicas, biodep, biofiltro, sistemas de purificación, lechos biológicos, biolechos, biocamas, y pues también cómo se le conoce en el idioma inglés: biodep, biofilters, biomasbed, fitovac, biovac, etc. Entonces, la cama biológica es una herramienta, como les decía anteriormente, bien conocida a nivel mundial. La degradación de lignina
y otros productos. Muy bien. La cama biológica pues, se basa en que hay hongos que degradan la lignina, ¿verdad? Y por ende degradan los productos agroquímicos. La madera o cualquier tipo de estructura que contenga cualquier estructura que contenga cierto tipo de madera contiene lignina entre un 15 y 30% aproximadamente, como también celulosa y semicelulosa. La figura que ustedes, o la imagen que tienen a su lado derecho, es esta la que estoy renombrando, es la estructura de la lignina como tal. Y esta pues, es una estructura muy compleja y es una estructura sobre todo pues, orgánica. Muy bien. Los hongos descomponedores de madera son los que ustedes están viendo acá en las imágenes de abajo, son el hongo de pudrición blanca, el Phanagriaceae chrysosporum, los hemos observado básicamente en los árboles que ya están caídos o en algunas otras zonas donde el material, como le dije anteriormente, contiene madera y por ende se comienza a reproducir la lignina, ¿verdad? Entonces, estos también los podemos encontrar en cualquier tallo. Y el hongo, pues lo que hace es producir unas enzimas que se llaman fenoloxidasas. ¿Sí? Estas enzimas, principalmente la lignina peroxidasa, la manganeso piroxidasa y la lacasa, lo que hacen es romper las estructuras de la lignina y de cualquier producto orgánico como PCBs, dioxinas, plaguicidas, solventes, aceites, etc. ¿Verdad? Estos los rompen y pues los degradan porque el hongo es con la forma como se puede alimentar y esto nos va a producir CO2. Muy bien. En la degradación de isoproturón por Phanagriaceae chrysosporum en cultivos de paja de trigo, esta es un estudio que se realizó para la degradación de isoproturón en Suecia. Básicamente fue elaborado ahí por María del Pilar Castillo, quien es una microbióloga que está en la Universidad de Suecia, que fue donde se desarrollaron las camas biológicas. Y con estos resultados se demuestra que el isoproturón dentro de la cama biológica en acción de los agentes descomponedores es el color verde, si lo podemos seguir. Se degrada desde 70 gramos, como ustedes pueden ver aquí en la curva, a casi llegar a cero. ¿Sí? La que se muestra en color azul es esta, es la actividad de la manganeso peroxidasa. Y la de color lila es la lignina peroxidasa. Como pueden ver, la actividad de ellas se mantiene durante todo el ciclo y hacen que se degrade el isoproturón de una concentración que entró al principio bastante alta, como ven aquí, hasta prácticamente cero. ¿Sí? Existen muchos estudios al respecto y ustedes los pueden encontrar, pero lo importante es que conozcamos que las enzimas que produce el hongo son los que producen esa degradación. Muy bien. Como pueden ver siempre en la misma imagen, pues este fue un estudio que demuestra lo realizado en Suecia, donde nos puede indicar los tipos de plaguicidas que fueron evaluados, donde se tomaron muestras al principio y al final de la capa de arcilla. Y se demostró que ya no existían trazas de plaguicidas. Es importante resaltar que el plaguicida comienza su proceso de descomposición en los primeros 20 centímetros de la cama biológica. Por eso es que no se pueden hacer camas con más de 60 centímetros de profundidad, dejándolo como una medida pues, estándar a nivel
internacional. Y ustedes se preguntarán cómo son o cómo las realizamos. Pues este es el diseño, ¿verdad? Si hacemos una calicata o un corte y nos posicionamos en la imagen, podemos observar de que la parte superficial es la que está marcada con grama, ¿sí? La cama biológica debe de tener 60 centímetros de profundidad. Muy bien. De los 60 centímetros de profundidad, le vamos a dar 5 centímetros de arcilla. La arcilla, pues la podemos encontrar siempre en la misma área donde podamos tener nuestros campos de cultivo. Y el espesor o sustrato va a tener que llenar los siguientes 55 centímetros que tenemos para tener los 60 centímetros de profundidad. Es indispensable que podamos colocarles bordillos a los lados, en este caso llamados block, ¿verdad? Esto lo que nos van a hacer es que cuando exista bastante cantidad de agua, pues no permitan que nuestra cama biológica se vea afectada por algún tipo de inundación, porque recordemos que todo el material que aquí se está descomponiendo es por acción anaeróbica, ¿verdad? Entonces necesita hasta cierto punto cierta oxigenación, y si anegamos con agua, pues entonces el proceso no nos va a servir, ¿sí? Es importante que podamos colocarle un techo protector toda vez estemos en áreas pues con bastante precipitación pluvial, ¿verdad? Esto nos va a ayudar bastante a que pues el agua de lluvia no nos anegue nuestras camas biológicas. El sustrato o biomezcla con la que tenemos que llenar nos va a promover la retención de los pesticidas y una población microbiana eficiente y robusta que provea de una actividad de degradación pues un tanto durable. En la flecha, pues nos vamos a dirigir en cuanto a la composición. Muy bien. ¿Qué debe de contener nuestro sustrato? 50% de rastrojo de maíz. Cuando hablo de rastrojo de maíz, es no necesariamente rastrojo de maíz, sino todo aquel material que pueda contener lignina, ¿verdad? Agregar un poco de materia orgánica, hojarasca que encontremos en el lugar, y pues el 25% del suelo de la finca. Como les mencioné anteriormente, el material en su 50% debe ser alto en contenido de lignina, ¿verdad? Puede ser arroz, cascarillas de arroz, puede ser algunos granos o basura de leguminosas, puedes utilizar. Debe tener una relación carbono y nitrógeno mayor de 30 y tiene que ser bajo en nitrógeno, con un pH pues, menor a 6. Esto estimula a los microorganismos con actividades catabólicas específicas y pues lo hace a una condición favorable para que los hongos puedan degradar la lignina como lo hace pues el hongo de pudrición blanca, como lo vimos en la fotografía anterior. Y por último, cuando ya el plaguicida está llegando, pues ya ni es plaguicida, pues cuando llegó a la arcilla, ya la degradación pues, es casi cero. ¿Ok? Bueno, siguiendo siempre el tema del diseño de la cama biológica, el sustrato biomezcla promueve la retención de los pesticidas. Entonces, debe ser homogéneo. El rastrojo que vamos a contener en el 50% que se pide debe picarse en pedazos de 1 pulgada aproximadamente. La materia orgánica o brosa provee la capacidad de retención y actúa como regulador de humedad. La tierra pues debe ser rica en humus y baja en arcilla, la que está pues, en la parte de arriba, porque lo que necesitamos que tenga mayor concentración de arcilla son los 5 centímetros que están en la parte de abajo. El sustrato debe mezclarse bien, mantenerlo con humedad y dejarlo en reposo al menos durante un mes antes de utilizarlo. Es decir, que si nosotros ya tenemos una fecha específica para iniciar con las tareas
de siembra o de cualquier otra actividad agrícola, tomemos en cuenta que la cama biológica la debemos de realizar con un mes de anticipación para que esté en óptimas condiciones y que los excedentes de las mezclas o de la limpieza de nuestro equipo que vayamos a hacer dentro de ella, pues funcione. ¿Sí? Muy bien. Entonces, les decía, durante un mes antes de utilizarlo para permitir la propagación adecuada del hongo, o sea, su maduración, y luego pues ya podemos hacer uso de nuestra cama biológica. Nuevamente, es bastante importante que lo podamos sembrar grama en la parte de arriba. ¿Pero por qué? Porque la grama nos va a regular la humedad. También la grama nos va a servir como un indicador de que si falta o no falta humedad dentro de la cama biológica. La grama es capaz de producir exudados radicales que podrían apoyar a los procesos cometabólicos. También puede exudar peroxidasas y revela derrames de pesticidas. Cuando nos dice que revela derrames de pesticidas es que cuando hacemos uso de la cama biológica y la grama nos indica que se está comenzando a quemar, quiere decir que estamos depositando dentro de ella no el excedente esperado, sino que estamos depositando una cantidad que debe ir al campo, que no debe estar, o sea, al cultivo como tal, no debe de ir dentro de la cama biológica. En cambio, si hacemos la utilización de nuestra cama biológica y nuestra grama se mantiene, llamémosla intacta, quiere decir de que estamos haciendo un buen trabajo, un buen uso de ella. En cuanto a la arcilla, a lo que se decía, lo podemos dejar entre 5 o 10 centímetros de espesor. Esta nos va a proveer una capa más impermeable aún, ¿verdad? También ella nos va a disminuir el flujo de agua hacia abajo, aumentando el tiempo de retención de los plaguicidas pues en nuestra cama biológica, ¿verdad? Muy bien. El techo, como les decía anteriormente, es al final una cubierta protectora de cualquier material impermeable. Por nada debemos de permitir que nuestra cama biológica se inunde o se vaya a negar con mucha agua, ¿verdad? Los laterales o bordillos, lo decía a un principio, deben de ser de 10 centímetros como mínimo por encima del nivel del suelo. Y nuevamente, compañeros, nunca debe inundarse nuestra cama biológica. Debemos de tener sumo cuidado para ello, porque tomemos en cuenta que, si bien es cierto, la estamos haciendo al ras del suelo. Algunos puntos importantes es que el tamaño de la cama va a depender de la cantidad de agua contaminada que provenga del lavado de equipo que se vierte en ella. Para ello, pues les voy a explicar cómo se puede dimensionar correctamente para que pues tenga un desempeño bastante seguro. De preferencia, la cama debe ser construida en la parte más alta del terreno, ¿verdad? Con eso estamos garantizando que en cualquier momento la cama va a estar activa porque no va a estar sujeta a inundación al momento de que exista mucha precipitación pluvial. No debe estar cerca de fuentes de agua y desagües, pozos, ríos, lagos. Tiene que estar bastante alejada. Si bien es cierto, se pide que sea en un área segura o en la parte más alta, procuremos no realizarla cerca de fuentes de agua, ríos, desagües, pozos, etc. No debemos usarla para verter excedentes en mayores cantidades, que no vaya a ser únicamente de los que nosotros podamos pues perder al momento de la mezcla, como repito, o al momento de la limpieza de nuestro equipo de aplicación. Muy bien. Pero, compañeros, existen dos tipos de cama biológica y una es la tipo abierta, que es la que he venido explicando y que es la recomendada normalmente, ¿verdad? Esta, pues, nos sirve bastante para derrames concentrados en tipos de mezcla y cantidades de agua que puedan verterse según el tamaño.
como también las hay tipo cerradas, ¿verdad? En las tipos cerradas, cuando el manto freático es muy superficial y para tratamientos, esta se utiliza con tratamientos mayores, volúmenes mayores de agua, pues se vuelve un tanto impráctico el poder utilizar. En la cama biológica cerrada ya lleva otros componentes como lo son el drenaje, ¿verdad? Y un pozo de recolección. Lo que se trata de hacer con este drenaje es que lleve toda el agua, ¿verdad? Que ha sido capturada durante todo el proceso y que cuando esté en el pozo de recolección, nuevamente sea utilizada para regar nuestra cama biológica. No tenemos que tener por nada en cuenta de que va a ser un agua, llamémosla orgánica, o que nos va a servir para el riego, para nuestros cultivos. No. Esa agua, ¿verdad? Lo que se hace es que nos va a permitir dos cosas. La primera es que vamos a mantener nuestra cama biológica pues viva, ¿verdad? Con una humedad pues bastante buena. Y la otra es que con aplicar nuevamente esa agua que se llegó al pozo de recolección, estamos como que haciendo un segundo lavado de lo ya depositado. Estamos confiando en que esta en la segunda ocasión, pues obviamente ya no va a tener ningún tipo de traza o algún elemento que pueda ser dañino pues, para nuestros mantos freáticos, ¿verdad? Muy bien. En cuanto al tamaño de la cama, muy bien. Para calcular correctamente el tamaño de la cama de forma rectangular, se deben conocer tres pasos bastante importantes. El primero, debemos de tener estos datos pues siempre en mente, donde tenemos la frecuencia de aplicación del producto, ¿sí? El volumen de agua contaminada por lavado de equipo de aplicación y la temporada de aplicación. Con una dimensional de que la frecuencia de aplicación pues, puede ser por semana, el volumen de agua por litros y la temporada de aplicación pues, en semanas. Muy bien, vamos a razón de un ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Tomemos en cuenta que tenemos una aplicación de 3 veces por semana, ¿sí? Y cada vez que lavamos el equipo, pues nosotros depositamos en ella 5 litros. Si se puede menos, pues mucho mejor. Y tenemos una duración de aplicación de 40 semanas. La duración de aplicación va a estar bastante determinada al cultivo que pues, nosotros vayamos a utilizar, ¿sí? Teniendo estos datos, nos vamos a la siguiente fórmula y vamos a sustituir pues los datos, ¿verdad? En donde frecuencia de aplicación del producto por el volumen de agua por la temporada de aplicación dividido 1000 nos va a dar el volumen total de agua contaminada, ¿sí? Sustituyendo datos entonces sería la frecuencia de aplicación que fueron 3 veces por semana por los 5 litros de agua contaminada por la temporada de aplicación nos va a dar 0.6 metros cúbicos de agua contaminada. Esta será la cantidad de agua contaminada tratada en la cama biológica durante una temporada de aplicación, ¿sí? Muy bien. Siguiendo con el diseño y con las medidas, pues el paso número 3 es determinar las dimensiones de la cama, ¿verdad? Para determinar las dimensiones debemos tomar en cuenta una constante, ¿sí? Y la constante en este caso será la profundidad. Entonces, debemos fijar un ancho mínimo de acuerdo al tamaño del equipo de aplicación para garantizar que el mismo quede dentro de la cama biológica. Por ejemplo, para una persona, para una bomba de mochila de expresión, puede ser el ancho 1 metro como mínimo, ya establecido. La profundidad siempre será de 0,6 metros, ¿sí? De 60 centímetros. Y el largo es lo que vamos a calcular con la fórmula indicada en la parte de abajo. Muy bien. Entonces,
Tenemos en cuenta de que una persona está trabajando con su bomba de mochila, por lo tanto le vamos a dar un ancho de 1 metro. Ya tenemos una constante de profundidad, que son unos 60 centímetros, pero debemos calcular el largo, ¿sí? Para ello, pues vamos a utilizar esta fórmula que les presento, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a multiplicar 2 veces el volumen total, como lo muestran aquí abajo, que es los 60 centímetros, dividirlo dentro de 1, que es el ancho, por la profundidad, y esto nos va a dar el resultado en metros, y va a ser la distancia o el largo que nosotros le debemos de dar a nuestra cama biológica. Esta fórmula es bastante importante, compañeros, porque no necesariamente tienen que ser camas biológicas para personas, ¿sí? Porque también podemos determinar la dimensión para ingresar un tractor, para ingresar una avioneta o cualquier otro vehículo de aspersión que nosotros necesitemos realizarle una limpieza después de haber realizado nuestra actividad agrícola, ¿sí? Entonces, recordando, el ancho de 1 metro, ¿verdad? Para una persona, la profundidad va a ser los 60 centímetros, ¿verdad? Y el largo, pues, nos va a quedar de 2 metros. Dentro de los pasos para la construcción, vamos a excavar un hoyo de acuerdo con las dimensiones establecidas según el procedimiento que indicamos anteriormente. Y en la fotografía que ustedes están observando, pues es una cama biológica que está en una actividad agrícola, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, tiene sus bordillos y a sus costados tienen todo el cultivo estos señores. Bueno, se colocamos siempre los 10 centímetros, 5 o 10 centímetros de arcilla o suelo en el fondo de la cama. Colocamos los bordillos que están ustedes observando en la fotografía. El sustrato ya preparado con el humus, con el rastrojo de maíz y pues un poco de la tierra que teníamos del lugar, y pues llenamos nuestra cama biológica. Y por último sembramos la grama encima de todo el sustrato. Y pues la cubierta del techo es indispensable, ¿verdad? Obviamente cuando estamos en temporada de verano, es bueno pues, retirarla también, ¿verdad? Para que nuestra cama biológica pues, perciba un poquito más de aire y que pues, se pueda descomponer todo o el proceso de descomposición que está dentro de ella se pueda hacer de mejor manera. Algunos aspectos importantes que debemos de tomar en cuenta es que el sustrato de la cama biológica se hunde aproximadamente 10 centímetros al año. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Remover la capa de grama y llenar nuevamente con un sustrato nuevo y volver a sembrar la grama, ¿verdad? Porque siempre va a existir el proceso de compactación. Siempre es necesario reparar cualquier daño que nosotros podamos observar en la cobertura de la grama, ¿verdad? Si se quiere reemplazarla antes de que inicie la temporada de siembra, pues mucho mejor, ¿verdad? Porque eso pues, nos dará un indicativo bastante importante que nuestra cama biológica está viva. El contenido de humedad es bastante importante. Debe estar entre un 60 al 90%. Mayor del 90% representa una situación de sobresaturación. Tenemos un riesgo de transporte descendente muy rápido o que exista poca retención, y eso es lo que nosotros no queremos. Queremos que todo el material que vaya dentro de ella vaya bajando de la forma más lenta posible. Debajo del 60% la humedad no es suficiente, ¿verdad? Entonces nos va a limitar la actividad de los microorganismos que hemos sembrado en ella y el proceso de descomposición pues, no va a ser el mejor. Por lo tanto, la grama va a ser un indicador y la cual podemos ver de que si nuestra cama biológica está bien es porque va a estar siempre verde. Es importante, como les decía anteriormente, no verter más agua de la calculada cuando se dimensionó, ¿verdad? Es decir, cuando aplicamos las formulaciones anteriores, es únicamente esa la cantidad de agua que debemos vertir en ella, ¿verdad? La cama biológica utilizada correctamente
llega a tener una vida útil de unos 5 años. Luego de ese tiempo, el sustrato debe cambiarse por completo. La mejor época para cambiarlo es antes de que inicie la nueva temporada de aspersiones, ¿verdad? Para que nuestro material, como les decía anteriormente, esté fresco y con un mes de anticipación ya sepamos nosotros qué es lo que debemos de hacer. Ahora bien, seguro se preguntaron ustedes el sustrato que tenemos que sacar, ¿qué lo hacemos? Pues el sustrato que se saca de la cama biológica debe colocarse encima de un plástico grande, ¿verdad? Esto tiene un propósito bien importante y es evitar que los posibles residuos de plaguicidas que existan puedan llegar al suelo. Sabemos muy bien que hemos elaborado un trabajo bastante bueno con nuestra cama biológica, que todos, pues el hongo de pudrición blanca hizo su trabajo, que la lignina rompió todas las cadenas de los plaguicidas. Sin embargo, seguimos nosotros creando la buena práctica de que vamos a tratar esa tierra. Por lo tanto, el sustrato debe cubrirse en caso de lluvia siempre y luego de 8 meses ya no existirán residuos, ¿sí? El sustrato podrá utilizarse incorporándolo nuevamente al suelo, toda vez después de los 8 meses. Y algunos ejemplos, como les mencionaba anteriormente, en el ejemplo número 1, como ustedes pueden ver, pues es una imagen donde simula un tractor, ¿verdad? El cual lleva un implemento de riego. Y si ustedes pueden ver, pues está encima de una cama biológica, ¿verdad? Pero en este caso, esta cama biológica es cerrada, ¿verdad? Es la que tiene su pozo de recolección y es la que la misma agua nos va a servir para verterla dentro de ella nuevamente y pues con ello evitar cualquier otro tipo de trazas que pudieran existir. Viéndolo de otra forma, en la imagen número 2, ahí están los rieles o los caminamientos de las llantas, ¿verdad? Y esta fue diseñada pues para tractor, para camión, para un helicóptero de riego, ¿sí? Y en ella pues se puede lavar y ustedes se pueden dar cuenta, la grama está pues, totalmente verde, es decir, el proceso se está haciendo de muy buena forma. En la imagen número 3, están viendo ustedes siempre otra cama biológica. El diseño va a depender mucho de la actividad que estén realizando y pues de las capacidades que pues, se puedan tener para hacerla de forma cerrada o hacerla de forma abierta en los campos de cultivo. Y la número 4, pues han sido algunos experimentos que se han realizado con toneles, ¿verdad? Donde se hacen de tipo aéreo, ¿verdad? Son algunos ejemplos de las camas biológicas que se han estado desarrollando y que se utilizan mucho en los campos de cultivo que deben de tener certificaciones. Muy bien, estimados compañeros, con relación al anterior, vamos a iniciar un tema bastante importante que es el manejo y la disposición del final de los envases vacíos de plaguicidas. Si se dieron cuenta en todas las presentaciones anteriores, pues pudimos observar el proceso práctico en su mayor parte, pero bastante metódico en el tema de que debemos de cuidar siempre lo que estamos haciendo, ¿verdad? Por nada dar por sentado de que ya eso está bien, no, al contrario, debemos siempre guardar nuestras medidas de precaución al momento de hacer uso de nuestras camas biológicas. Entonces, con relación al anterior, nos vamos ahora al manejo y la disposición final que nosotros le vamos a dar a los envases vacíos de los plaguicidas utilizados. Entonces, cuando se termina un producto, mucha gente hace cosas que no son las más adecuadas. Sin embargo, lo que está recomendable y está escrito o bien impreso en la etiqueta o panfleto de los plaguicidas es este triángulo, ¿verdad? O esta figura a la cual se les llama pictogramas, ¿sí? Entonces, este pictograma lo que nos indica es una botella que le están introduciendo agua más un movimiento más boquilla abajo, es decir, botar el producto contenido, y nos está hablando de la técnica del triple lavado, ¿sí? Esa es una técnica muy importante, la cual pues, está poniendo bastante énfasis en los campos agrícolas.
Y pues la técnica del triple lavado no es más que dirigirnos a la cama biológica. Debemos tomar el envase vacío, agregarle un cuarto de agua en su capacidad, ¿verdad? Sellarlo o cerrarlo. A este envase debemos agitarlo por 30 segundos en la primera oportunidad con la boquilla hacia arriba. Luego de los 30 segundos destapamos nuestro envase y el producto lo vertimos dentro de nuestra bomba de mochila, ¿verdad? No va a la cama biológica directamente. En la segunda parte, nuevamente un cuarto de agua de la capacidad, lo cerramos y lo vamos a agitar por 30 segundos, pero con la boquilla al medio, ¿sí? El producto que este contenga lo depositamos en la bomba de mochila y es llamada triple lavado porque esta práctica la hacemos 3 veces. Y en la tercera vez agregamos el mismo contenido de agua, que es un cuarto, pero esta vez lo vamos a hacer con la boquilla hacia abajo. Lo agitamos 30 segundos y vertimos su contenido en la bomba de mochila, ¿verdad? Al terminar estas 3 actividades, estaremos dando por culminado el procedimiento del triple lavado, ¿sí? Y debemos de inutilizar el envase. Lo tenemos que cortar, perforarlo, romperlo, debemos de dejarlo inutilizado, ¿verdad? ¿Y por qué lo debemos dejarlo utilizado? Porque puede venir otro tipo de personas a utilizarlo como medio de transporte de alimentos, agua, comida, etc. Entonces, lo que no queremos es que este envase vuelva a ser utilizado y por eso es que se recomienda que se rompa, ¿verdad? Cuando hemos realizado el triple lavado, ¿sí? Hay unos fundamentos importantes sobre esta misma actividad. El primero es la economía, que vamos a aprovechar el 100% del producto contenido, ¿verdad? La segunda es la seguridad. Los envases lavados pueden ser ya manejados por personal calificado para que este no tenga ningún riesgo, algunos sobre la salud al momento de almacenarlos o que puedan ser transportados, ¿verdad? Y al ambiente, ¿verdad? Al ambiente, una vez que los envases son lavados, reducimos o minimizamos factores de riesgo que puedan ser perjudiciales a nuestro medio ambiente, ¿verdad? Y pues existe un código internacional de conducta, ¿verdad? Para la distribución y utilización de plaguicidas, el cual fue elaborado por la Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas, FAO, al cual pues vamos a ver más adelante. Bueno, hicimos una actividad de una cama biológica, vimos una actividad donde hicimos aplicación de plaguicidas, hicimos la actividad de limpieza de nuestro equipo dentro de la cama biológica, hicimos la actividad del triple lavado de los envases vacíos, los inutilizamos, los rompimos, los perforamos. ¿Y qué es lo que procede? Llevarlos a los centros o los mini centros de acopio de nuestras localidades, ¿verdad? Entonces, al momento de llevarlo al minicentro de acopio, estamos ayudando a que pueda ser reciclado. Cuando lo digo según país, es que tenemos la oportunidad de estarnos dirigiendo en este momento a muchos estudiantes a nivel internacional. Y pues consideré bastante importante el que puedan investigar en cuanto a cómo son los minicentros de acopio o de recolección de sus lugares. Y les hago esto porque en la imagen de la izquierda que ustedes pueden ver son los centros o los minicentros de recolección de envases vacíos de plaguicidas acá en Guatemala. Estos son elaborados con madera plástica, llamémosle, la cual pues les voy a mostrar más adelante. Y esta es, pues, son nuestras cabinas, nuestros minicentros de recolección, ¿verdad? Donde el agricultor, pues, ya lleva sus envases con triple lavado. Como ustedes pueden verlo, él ya los puede manipular de una buena forma, ya van inutilizados para que puedan ser reciclados. Y estos minicentros de acopio, pues, se trata de la manera de que puedan ser recolectados cada 3 meses, toda vez el producto contenido tenga el triple lavado y pues siempre el personal que hace esta tarea
cuenta con su equipo de protección personal para la recolección de los mismos envases. Y también, pues, cuando se hacen las visitas de recolección, se les da mantenimiento, ¿verdad? Se trata de la manera de que solo contenga el material indicado y se le hace una limpieza alrededor, y de hacer falta alguna estructura dentro de él por algún daño que pueda haber tenido por estar expuesto a intemperie, pues se puede reparar y pueda seguir siendo de uso para la comunidad o los agricultores del área. Y la disposición final, para el caso nuestro, pues déjenme contarles que cuando el agricultor hace uso del minicentro de acopio, que es la primera imagen, hay un camión recolector, el cual les comenté que aproximadamente cada 3 meses. En él llega gente calificada, gente capacitada, pues portando su equipo de protección personal para el manejo de estos envases, porque siempre se debe tener en cuenta la protección a la salud. Y por lo tanto, conocer de que si en caso alguna persona por desconocimiento no realizó el triple lavado, pues ellos con su equipo de protección puedan tomar estos envases y pues ya no les sea a ellos un factor de intoxicación. Muy bien. Luego, pues el camión lo lleva al centro de acopio, en donde el centro de acopio pues ya lo selecciona por colores y los compacta dentro de una recicladora, en donde pues son transformadas por bancas, ¿verdad? O como les digo, como madera plástica, algunos amueblados también del mismo material, cercas o rejas plásticas, algunos basureros y perfiles o esquineros para el transporte de cajas, ¿verdad? Esto lo que pues, nos permite es que cuando se apilan muchas cajas, esto nos va a permitir que las esquinas pues, se puedan dañar. Entonces, esta es la disposición final que se tiene a los envases vacíos de plaguicidas para nuestros países. Pero los programas de envases vacíos también están en toda la región de Centroamérica, desde Guatemala a Panamá. Pero si se dan cuenta, tenemos 2 países hermanos con una diferenciación dentro de los demás, y el cual pues vamos a explicar. Como decía anteriormente, el programa de envases vacíos en la región primero pues se inició en Brasil y Guatemala a comienzos de la década de los 90. Se fue perfeccionando hasta llegar a consolidarse en 18 países de Latinoamérica. Como solución ambiental, pues se pudo que a través de los programas ejecutados por asociaciones con participación de fabricantes, importadores, distribuidores, agricultores y autoridades, se hace el tratamiento y disposición final de envases vacíos de plaguicidas que se utilizan en la agricultura. Todo este proceso de solución ambiental va siempre acompañado de campañas de capacitación, como lo hace Gremiagro en el tema Campo Limpio. Dentro de la infraestructura, pues en América Latina se cuenta con más de 400 centros de acopio, en su mayoría bastante equipados con maquinaria especial para el acondicionamiento de los envases recolectados, ya sean compactadoras o trituradoras, en donde más de 2.000 minicentros facilitan el proceso de recolección, con una fundamentación en donde los programas respondan al compromiso que tiene la industria con la protección y preservación del medio ambiente y la salud de los agricultores, así como el pleno cumplimiento del Código Internacional, como decía anteriormente, de la conducta para la distribución y utilización de plaguicidas elaborado por FAO. Hay un reto bastante importante, y el reto es que podamos afianzar el compromiso y la actividad participativa en todos los sectores de la cadena agrícola en el proceso de disposición adecuada de los envases, para que podamos de esta manera poder ampliar la cobertura y aumentar la cantidad de material reciclado. En el caso de Guatemala, el programa Campo Limpio y la Alianza por una Agricultura Sostenible entre Agrequima y Gremiagro, pues el programa es ejecutado bajo liderazgo de Agrequima en alianza con Gremiagro, como les decía anteriormente, en el programa Campo Limpio. Con esto ofrecemos una solución ambiental al manejo de envases vacíos de plaguicidas utilizados en la agricultura.
Y acá, en términos regulatorios, vamos a aplicar este mismo esquema para todos nuestros países. Y es acá donde vas a dar cuenta por qué Salvador y Honduras diversan de los demás países. Y es que en Guatemala existe una regulación de manejo de envases postconsumo, ¿sí? ¿Y qué tipo de regulación es? ¿O por ley o decreto? Pues para nosotros es el Acuerdo Ministerial número 166 del 2005 del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, ¿verdad? Y el Acuerdo Ministerial del MAGA 221-2011. Nuestra participación en programas de manejo de envases es requisito para algún tipo de importación u otros. Sí. ¿Por qué? Porque el Acuerdo Ministerial del Ministerio de Agricultura 221-2011 establece que el programa de uso y manejo seguro de plaguicidas será ejecutado indistintamente por Agriquima y Gremiagro, financiado con distribuciones que pagarán los importadores de plaguicidas del 4.5 por millar. ¿Qué programas existen y quiénes los administran? Pues el programa Campo Limpio, administrado por Agriquima en alianza con Gremiagro, en el marco de la Alianza de una Agricultura Sostenible, pues provee que podamos tener capacitaciones constantes a todos los agricultores sobre el manejo y disposición de envases vacíos. ¿Cuál es el costo de participación? Pues el 25% de la recaudación del 4.5 por millar del valor CIF de las importaciones de plaguicidas es recaudado por Agriquima y Gremiagro y es así como pues, se puede operar de esta forma. ¿Qué cantidad de envases vacíos se han recuperado en 2019? Podemos tomar en cuenta que 292.32 toneladas métricas de desecho plástico agrícola, esto nos va a corresponder a una recuperación del 45% del empaque del producto vendido. Para el caso de El Salvador, en el 2009 se fueron quedando un poquito atrás, ¿verdad? Sin embargo, se han dado avances bastante importantes. Y en El Salvador, pues es ejecutado por la Asociación de Proveedores Agrícolas, APA. El programa Campo Limpio ha sufrido, como les decía anteriormente, un debilitamiento y está en un proceso de reestructuración, ¿sí? Utilizando siempre el mismo esquema, haremos la pregunta al Salvador, y es que si existe alguna regulación para el manejo de envases postconsumo. No los tiene. Como les decía, ¿qué tipo de regulación existe? No aplica. También la participación en programas de manejo de envases es registro para algún tipo de importación, tampoco, ¿verdad? No hay a la fecha una obligación legal que les permita a ellos tener un requisito de importación. ¿Qué programas existen o quién los administra? Pues hay un programa privado denominado Campo Limpio, el cual es administrado por la APA, y el programa, pues como les decía anteriormente, está sufriendo un proceso de reestructuración. ¿Cuál es el costo de participación? Pues el programa de la APA cuesta a la fecha $10,000 anuales. ¿Qué cantidad de envases vacíos se recuperaron en 2019? Pues una mínima cantidad, solamente está funcionando en un 50% un solo centro de acopio. Para el caso de Honduras, en la misma temática de El Salvador, ha tenido un proceso de resolución. El programa Campo Limpio venía funcionando de forma regular. Sin embargo, ha sufrido debilitamiento y está en un proceso de reestructuración. El programa se ejecuta bajo el liderazgo de la Asociación Hondureña de la Industria de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, ASAFE. Y siempre el mismo esquema nuevamente, y preguntaremos si existe regulación para el manejo de envases postconsumo. No los tiene. Según su artículo 168 del Reglamento de Plaguicidas y Sustancias Afines. Cuenta con una participación en manejo de envases como requisito para importación, tampoco. Se basan en el artículo 168, donde únicamente establece que el que fabrique, formule, reempaque, reenvase, almacene, transporte, manipule y utilice plaguicidas será el responsable de la recolección de los envases vacíos. ¿Qué programas existen o quién los administra? Pues Campo Limpio, CropLife, a través de la Asociación Hondureña de la Industria de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, ASAF. Se está en un proceso de suscribir una carta de entendimiento con el Consejo Directivo del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria para institucionalizar el programa con las 3 asociaciones de agroquímicos existentes en Honduras. ¿Cuál es el costo de participación? No existe un costo determinado. Se pagan 300 lempiras por cada permiso de importación.
en concepto de la tasa ambiental, aunque en la práctica el gobierno no tiene hasta el momento ningún programa para la inversión de este dinero. ¿Qué cantidad de envases vacíos se han recuperado en 2019? Es mínima. El programa tuvo que cerrar por problemas de administración. En el caso de Nicaragua, el programa Campo Limpio es ejecutado por la Asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos, ANIFODA. Está funcionando activamente con muy buenos resultados. ¿En ellos existe una regulación para el manejo de envases? Sí. Según resolución ministerial Marena 002-2008, Gaceta número 82 del 2 de mayo de 2008, a través de cual se nombra ANIFODA para el manejo de envases vacíos. La participación de programas de manejo de envases es requisito para importación, no. Por acuerdo interno de ANIFODA se estableció que se pagaría 0,01 centavo de dólar por cada kilolitro importado de productos. ¿Qué programas existen y quién los administra? Es administrado por el programa privado denominado Campo Limpio y que es administrado por ANIFODA. ¿Cuál es el costo de participación? Como les decía anteriormente, 1 centavo de dólar por cada kilolitro importado de productos de protección de cultivo. No aplica para fertilizantes. La cantidad de envases recuperados anualmente, se reciclaron 409.898 envases plásticos vacíos de agroquímicos que representan un total de 79.178 kilogramos. Para el caso de Costa Rica, el programa Limpiemos Nuestros Campos es ejecutado por la Fundación Limpiemos Nuestros Campos FLNC y está funcionando activamente con buenos resultados. En ellos existe una regulación para el manejo de envases postconsumo, sí. La Ley de Gestión Integral de Residuos 8839, el Reglamento para la Declaratoria de Residuos de Manejo Especial, la Ley de Protección Fitosanitaria y la Disposición Final de Envases Vacíos de Agroquímicos. ¿La participación en programas de manejo de envases es requisito para importación? No. Por ahora no es requisito, pero está en desarrollo una nota técnica en conjunto con el SFE y el Ministerio de Salud para el control de la cantidad de envases que ingresan al país, que se espera saldrá entre el 2019 y 2020. En ese caso, las empresas deben ser miembros de cualquier programa autorizado. ¿Qué programas existen y quién los administra? El programa Campo Limpio y Cuidagro, administrado por la Fundación Limpiemos Nuestros Campos. ¿Cuál es el costo de participación? El monto se calcula según el tipo de empresa y cantidad de empleados. ¿Qué cantidad de envases vacíos se recuperan anualmente? Entre 200 a 300 toneladas métricas. Para el caso de Panamá, el programa Campo Limpio es un programa que tiene el objetivo de promover la disposición adecuada de los envases vacíos de plaguicidas, ejecutado por la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos Agropecuarios, ANDI. ¿Existe algún tipo de regulación para el manejo de envases? Sí. El MIDA de 01-2018 transfiere a la industria la responsabilidad del manejo y la disposición de los envases vacíos y regula a las empresas y los métodos de disposición de los envases después del triple lavado. ¿Tienen participación en programas de manejo de envases o son un requisito para importación? No, de momento no tiene ningún efecto. ¿Qué programas existen? El programa de recolección, picado y almacenamiento de plástico que administra ANDIA. Se trabaja en la constitución de una fundación para la sostenibilidad del programa. ¿Cuál es el costo por participación? Ningún costo, porque los recursos los pone ANDIA. Más aportes en especie del MIDA. En el futuro se creará la Fundación Campo Limpio y los costos se asignarán en función del peso de plástico que cada empresa participante ingrese al país. ¿Qué cantidad de envases vacíos se recuperan anualmente? Se ha procesado el 3% de 600 toneladas de plástico que ingresan al país. Muy bien, compañeros. Es así como ha sido un total gusto al haberles llevado este seminario, ¿verdad? El cual fue titulado Camas biológicas y manejo de envases vacíos. Este es mi contacto.
Mi nombre nuevamente se los he de repetir, Luis Alberto Franco, soy asesor técnico en la gremial de proveedores de insumos agrícolas Gremiagro. Mi correo es lfranco.gremiagro@industriaguate.com. Estamos ubicados en la ruta 6, 9-21 de la zona 4, edificio Cámara de Industria Guatemala, nivel 6. También los invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, como @gremiagro, y en ella pues podrán observar algunos tipos de información, las cuales pueden ser de mucha utilidad para ustedes. Así es que muchas gracias y daremos paso a las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. No tenemos preguntas, entonces solo queda agradecer a todos los estudiantes de la clase 2020 por su atención. Y asimismo se les recuerda del siguiente seminario sobre etiquetado de plaguicidas y las regulaciones centroamericanas, que será impartido el día de hoy a las 13:30 de Centroamérica. Muchas gracias por su atención. Tenemos una pregunta, Luis, no sé si lo... Sí, dice, ¿cuál es la relación entre número de camas biológicas y unidad de área? Es decir, ¿cuántas camas biológicas se recomienda por hectárea de cultivo? muy bien. Carlos Durán. Ajá. Carlos, déjame mencionarte, eso no está tan determinado al área, sino que va a estar determinado a la cantidad de operarios que puedan tener en cada una de las áreas donde se están utilizando productos agroquímicos. Es decir, que si en una hectárea estás utilizando, por ejemplo, ¿verdad? 8 aplicadores, entonces vas a tener que hacer tu formulación en cama biológica para 8 aplicadores, o que cada aplicador tenga su propia cama biológica, ¿verdad? No está tan determinado a la cantidad de área. Saludos. Tenemos otra pregunta. ¿Sí? Dice, ¿qué se recomienda hacer con los desechos de herbicidas? Es exactamente lo mismo. ¿Quién lo pregunta? Gregory Ortiz. ¿Qué tal, Gregory? Mucho gusto. Es exactamente lo mismo, Gregory. Es el mismo principio, ¿verdad? Plaguicidas, herbicidas, es exactamente el mismo principio a utilizar en las camas biológicas de manera que puedan ser degradados, ¿verdad? Todo lo explicado anteriormente aplica también para herbicidas. Claro, de que no debemos de depositar en ellas, por darte un ejemplo, algún producto que tengamos en bodega y que no vayamos a querer utilizar, no podemos hacer eso. No podemos como que vertir un producto que ya no queremos utilizar en nuestra cama biológica, porque entonces no estamos aplicando el principio de que debemos hacer en ella un excedente, ¿verdad? Sí, tenemos otra pregunta de Victoria. Ella pregunta, ¿cuál es el tiempo de retención mínima recomendado? Particularmente por compuestos organoclorados persistentes. ¿Qué tal, Victoria? Mucho gusto. El tiempo de retención, pues aún no está calculado. La verdad es que no. Lo que no se permite es que pase del 90% de retención, como les decía anteriormente. Queremos que se mantenga lo más retenida posible para que cuando llegue a nuestra capa de arcilla, el material llegue, llamémoslo, descontaminado, ¿verdad? Entonces, el tiempo de retención pues no es tanto como el sustrato que nosotros podamos realizar.
Carlos Durán, usted dijo que son económicas. ¿Cuál es el costo de la cama biológica que utilizó para el ejemplo? Pues, Carlos, para darte una respuesta, lo económico va a partir desde que si vas a pagar por realizarla o si uno la va a hacer. Simplemente es pagar el día a la persona que lo vaya a realizar, ¿verdad? Y si es una cama abierta, si es una cama cerrada, entonces en ese caso sí habría que poner costos del bloque, de cemento, de piedra, de la cañería que se puede utilizar, ¿verdad? Entonces ya son costos extras que están fuera de cualquiera que podamos nosotros tener dentro de la actividad de la cama biológica como tal. Gregory, una pregunta bastante importante. ¿Usted recomienda que los desechos de envase se quemen? Por nada. Absolutamente prohibido. Ni quemados, ni enterrados, no se debe hacer. Lo mejor es que lo podamos llevar a los minicentros de acopio. Tenemos que tomar en cuenta en nuestras regiones, si hay algunos cerca, y a ellos les dan la disposición final adecuada. Ellos sí los van a poder quemar, ¿verdad? Ellos sí van a poder hacer este tipo de cosas, pero ya de una forma profesional. Sin embargo, por nada es recomendado que los desechos se puedan quemar porque estamos pues contaminando el ambiente y eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por su atención.